Y bueno, en este caso tenemos un proceso electoral en el cual, bueno, te tuvo a vos protagonista, vamos a hablar de lo que pasó ayer, Ujú. ¿no? Porque el 2 de octubre, decía yo, la justicia electoral provincial, federal, dijo que los tramos tienen que ir completos. Vos Ujú. hiciste una apelación, en esa apelación el fiscal te da la razón, el fiscal federal da un dictamen diciéndote, bueno, la verdad, el Frente de Nueva Ciudad tiene razón porque va en, bueno, no me acuerdo bien el término, pero es como que va en desventaja, Así ¿no? es. Hacia desventaja. Bueno, eso creo que es la palabra. Y tampoco han participado los pasos, todos los partidos. Bueno. Y ahora la Cámara Electoral Nacional, que es la última instancia, ratifica lo que dicen las juezas en primer término. ¿Usted cómo lo tomaron esto? Porque ayer los fundamentos del fiscal son superiores a lo de la Cámara Electoral. Sí, bueno, la verdad que creo que como vos bien decís, el fallo del fiscal en su momento, el dictamen, contemplaba las cuestiones que nosotros habíamos expuesto en aquel Ujú. momento, de esta desigualdad en la participación, dado que se trata de dos sistemas electorales totalmente diferentes, uno con un paso que ya estaba arrancado, digamos, que es el proceso nacional, que ya estaba arrancado de antes, con cronogramas diferentes, con plazos diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, después salió el fallo de la Cámara, que la verdad, muy pobre en sus fundamentos, pero bueno, nosotros igual vamos a seguir con la idea que teníamos primigeniamente, que era ir casa por casa con el voto armado, ¿no? Claro. En realidad, por ahí también para que la gente lo sepa, el único que tiene que cortar boletas, si se quiere, es aquel que va a votar a Fernández Fernández. Porque después el resto de los candidatos a presidente, por ejemplo, Nos, que con Gómez Centurión, que acá salió tercero, que son muchos votos, Macri, Labañez, pero van solos, es decir, no necesitan hacer ningún corte, es Claro. meter la boleta del candidato más la boleta nuestra, en este caso, a nivel municipal. Es decir, pero bueno, para el resto, nosotros vamos, y sobre todo como peronistas, que somos la mayoría que conformamos este espacio, vamos a salir con el voto a voto, casa por casa, ya armado, digamos. Claro. En este caso, ustedes, bueno, vos, la verdad, hablábamos el otro día con Julio respecto a esto de que estás largando una propuesta por día, y arrancaste con 30 y pico de días antes, 39 llevamos. 39, o sea, 39 propuestas, faltan todavía 10, van a llegar a las 40 y pico. Eh, Fundamentalmente tiene que ver con una estrategia electoral, pero más allá de eso vemos también, he visto propuestas novedosas y he visto propuestas en las cuales vos haces incluso hincapié ante incumplimientos que ha tenido este gobierno municipal. Sí, hay muchas de las propuestas que es más que nada poner en funcionamiento lo que ya está escrito. Creo que, mira, la primera que hicimos fue el tema de los perros, el tema de crear la guardería canina, que bueno, por ahí mucha gente no lo sabe, hay una ordenanza del año 2014 que realmente si se hubiese aplicado no tendríamos el problema que tenemos ahora, que habla bueno, de la guardería canina, de tener de multas para los propietarios que dejen el perro suelto, del registro de canes, de readopción. Bueno, si se hubiese aplicado, que nosotros la primera propuesta lo dijimos, y la primera acción de gobierno va a ser el centro de zoonosis para sacar los perros a la calle, tenerlos contenidos en ese lugar. Hemos hablado con muchas de las asociaciones protectoras que están dispuestas a trabajar en el cuidado incluso de los animales. Es algo que tiene financiamiento porque se está cobrando la tasa de zoonosis. Se va a generar financiamiento con esto de las multas. Pero bueno, hoy por hoy lo que sucede es que incluso con los perros agresivos que han mordido gente, etc., van y le dicen al dueño, no, no es mío, dice el dueño. Bueno, si no es tuyo, lo llevamos y cuando lo quiere ir a retirar, bueno, tendrá que pagar la multa correspondiente. Si no, es muy difícil realmente establecer de quiénes son los animales, y bueno, obviamente de su contención. Ahora, nosotros vemos en las encuestas, que se hacen en base de en distintos barrios, más allá de que por ahí
son muy comunes en algunas, coincidentes, pero también la gente pide mayor infraestructura, mayor participación del municipio en el barrio. No sé si a ustedes le ha llegado más o menos lo mismo. Sí, sí, nosotros hemos hecho también algunas encuestas y lo que nos da es lo que vos decís también. Básicamente cuando decimos o preguntamos qué servicios municipales hay que mejorar, nos dicen que todos. Y me parece que eso es lo primero o lo fundamental que tiene que hacer el municipio en cuanto a prestador de servicio, que es pasar la máquina, cortar los yuyos de la plaza y que pase el camión de riego, que pase el recolector de residuos. Me parece que eso es lo principal y lo básico. Y bueno, para eso siempre digo que no se necesita mucho más dinero, porque lo más caro que es el personal lo tenemos. El municipio tiene 450 empleados, me parece que lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar. Otra de nuestras propuestas es tener un municipio 24 horas abierto, es decir, que haya guardia permanente de alumbrado, una guardia ambiental permanente, una guardia de servicios públicos permanente. Por ejemplo, uno lo ve todos los días, ¿no? Que vas pasando un fin de semana y capaz que se rompió una manguera en una plaza y no tenés a dónde avisar. Bueno, tener un 0800 permanente que funcione las 24 horas, los 365 días del año. Lo podés hacer porque lo que te digo, tenés la gente, que es lo más caro, así que es cuestión de organizarse y de tener presencia en todos estos temas. Ahora, en este caso, la otra vez hicimos con Julio una entrevista al gobernador de la provincia donde él hablaba de su experiencia como intendente, que él se dio cuenta que, o ya sabía, porque ya tenía un ejercicio acá en la municipalidad, con Arriaga, y mencionaba que el municipio tiene cosas comunes que tiene que hacer todos los días. Lo extraordinario del municipio es darle obras a la comunidad, o sea, una obra por barrio, una obra por esquina, una obra por cada 2 cuadras, pero brindarle obras. Lo demás, decía, es menester de la municipalidad cumplirlo. Así es. Sí, en esto creo que lo que ha pasado estos últimos años es que lo básico no se ha cumplido. Y en cuanto a las obras, nosotros tenemos yo escucho por ahí de otros candidatos que en realidad su propuesta de obras es esperar que nos manden algo, esperar si nos mandan algo de nación, esperar si nos mandan algo de provincia. Sí. Nosotros lo que tenemos es, creo que San Antonio, la Gruta del Puerto, tiene una potencialidad que no lo tienen los demás municipios, que es el valor turístico, sobre todo de todo el ejido. Y bueno, nosotros tenemos que aprovecharlo para generar recursos para obra, que es lo que nos marca la Carta Orgánica, de destinar todo lo que se recauda por venta de tierra, por ejemplo, a obras. Y en este sentido, también tenemos que tener tenemos una inventiva de apostar al desarrollo de que cuando el municipio no puede desarrollar loteos, por ejemplo, lo haga el privado. Digo, en las zonas de alto poder adquisitivo, si se quiere, y con eso tener los recursos para lo que tiene que hacer el Estado, que es redistribuirlo en obras en otros sectores. Lo fundamental, me parece, es también que nos marca en la encuesta el tema pavimento. Nosotros tenemos una propuesta que es del pavimento intertrabado, que se está haciendo en Chubut a través de todos los municipios. Realmente es muy interesante porque no solamente te permite hacer un pavimento en forma continua, porque lo hace el mismo municipio, con las máquinas, con la gente que fabrica los ladrillos y después en la colocación. Es mucho más mano de obra intensiva e incluso genera fuentes de trabajo que el pavimento común. También es algo que se puede hacer en forma continua. Vos para hacer pavimento hoy en San Antonio tenés que armar una licitación por 20, 30, 40 cuadras porque no te va a venir una empresa a faltarte 2 cuadras, a faltarte 3 o a faltarte 5. No tenemos planta de asfalto para que venga y se instale, hay que hacer una licitación importante de 30, 40, 50 millones de pesos. Entonces, con esto que nos permitiría hacer pavimento en forma continua. Tenemos muchos barrios que ya tienen cordón cuneta con calles internas, caso barrio Soberanía, el barrio Las 200, el barrio Magisterio, la 150, el Buchalauquen en las grutas, en el Golfo Azul también. Se puede hacer en forma continua con esto que te decía, de que generando mano de obra. Y sobre todo tiene otra ventaja, que es cuando vos tenés que hacer una obra de red, se puede sacar y se puede volver a colocar. Con el asfalto no lo puedes hacer. Claro. Así que bueno, realmente es muy interesante. Lo está haciendo Dolaban. Dolaban es un municipio de 5.000, 6.000 habitantes. Y bueno, realmente me parece que queda muy estético aparte, muy lindo. Y bueno, es una idea nueva, por eso te decía que me parece que
que no tenemos que esperar que manden de otro lado, porque si no nos mandan, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Entonces me parece que lo que hay que buscar es ideas nuevas y tratar de aplicarlas. Vos tenías una idea una vez del tema de recupero de lugares que también se pueden utilizar para, en venderlo, utilizar ese dinero para obras municipales. Dicho caso de, no sé, pongamos la Galme y todos esos lugares que están ahí, que en realidad ya tendría que recuperarse por parte del municipio. Y hay otros sitios también que están en estado de ser recuperados para ser reutilizados o bien vendidos para ese dinero utilizar para obras. Digo, hay Fábrica Bruna, por ejemplo. Bueno, realmente el espacio de la Fábrica Bruna es un espacio que me parece interesante para incluso el desarrollo de algún espacio barrial, si se quiere, llevando servicios. Yo me imagino un centro comunitario con playones deportivos. Había un proyecto que nunca se concretó, que fue el de hacer como una especie de mercado concentrador. Sí. Pero como vos bien decís, hay espacios recuperables. El tema de la Galme, estuvimos trabajando todo este tiempo en ver de qué manera encontrarle la vuelta para que sea municipal. El grave problema que tenemos es que judicialmente está en una situación donde no tiene dueño, pero no por eso el Estado se lo puede apropiar. Claro. Entonces es una situación jurídica complicada. De última, el Estado puede hacer una intervención haciendo algo en ese lugar que nadie lo va a reclamar, obviamente. Claro. Pero no le podemos asegurar la posesión a un tercero porque... Claro, pero sí el municipio. Claro, porque realmente no podemos asegurarle la propiedad a un tercero, a eso me refiero. Claro. Pero bueno, son espacios que, como vos bien decís, hay que salir a ver qué se hace con ellos. Incluso en esto de generar recursos, yo estaba pensando hay lugares que se está pensado lotearlos, que es el que está a continuación de Barros del barrio del Pat, el portal Punta Verde, hasta el camino de circunvalación. Pero bueno, hablámoslo también, si el Estado no tiene los recursos para ponerle agua, luz, sobre todo con la demanda de terrenos sociales que hay, no tiene los recursos para hacerlo, hablámoslo de la inversión privada, que sea un privado el que los desarrolle y vos tenés el dinero para hacer lotes sociales, para hacer otro tipo de obras, para hacer pavimento. Parece bueno, hay que avanzar en ese esquema y no quedarse con esperar alguna obra de nación o de provincia, porque si no llega realmente no vamos a tener 4 años más de atraso como los que tuvimos. Yo ayer escuchaba algo del delegado de la Gruta quejándose porque la oposición saca fotos, bueno, de los lugares donde están desastrosos en la villa balnearia, porque hablan de que al final vienen los funcionarios provinciales y no hay intervención, y qué sé yo. Pero a ver, el delegado, candidato a concejal, se queja del estado en que están las grutas porque los otros sacan en vez de estar en una acción concreta respecto a eso, ¿no? O sea, vos viste el estado de las grutas. Sí. Bueno, es lo que decimos, ¿no? De un estado ausente, de un estado que no tiene presencia, también la falta porque vi que también ponía, ¿no?, el delegado de que, bueno, pero algunos predios son privados. Bueno, el Estado también tiene que actuar sobre los predios privados, ¿no? Para eso hay ordenanzas que pueden multar, puede intimar a los propietarios privados. De hecho, el famoso tema de la baranda, que tuvo que soldar a un turista, de última se le correspondía a un privado. Bueno, el Estado tenía que haberlo intimado para que no estuviese multado. Para eso hay una concesión con un contrato vigente. Nuestra propuesta fundamental, y que creo que solucionaría muchos de estos problemas, es que, y en esto somos los únicos, es que el delegado lo vote la gente. Lo vote la gente y tenga un manejo financiero propio. Es decir, que tenga la autarquía financiera. Bueno, que no tenga presentaste la ordenanza. Yo presenté la ordenanza en los dos casos. En realidad el tema del delegado era algo que había surgido de esta comisión que se había armado. Bueno, lamentablemente no tuvimos los votos, pero creo que se puede hacer. Estamos convencidos de que se puede hacer y solucionaría mucho de esto que vos decís. Sobre todo por la cuestión de que el delegado siempre aduce que para poder contratar un regador, para poder comprar una luminaria, aunque sea, tiene que venir a la sede central de San Antonio. Yo creo que con la autarquía financiera, que es que dentro del presupuesto asignado, el delegado pueda contratar, pueda manejar los pagos, pueda tener cierto margen de maniobra
creo que esto ayudaría mucho porque evidentemente no tendríamos el estado de abandono que tiene la ruta. En esto también, bueno, vos te hiciste hincapié estos días respecto al tema de la quinta bajada, que ha tenido un cruce por parte de los otros de la Comisión Interpoderes. Mira, yo en esto, y esto no es nada contra el concesionario, lo conozco, es gente de San Antonio, somos contemporáneos, si se quiere, etariamente, por edad, pero si se quiere presentar a una nueva licitación, se puede presentar, si la gana, la ganará, pero sí está claro que la concesión está vencida, que venció en Semana Santa del 2019, que ya se pasó los 15 años, es decir, no hay manera de prorrogarlo, porque marca la Carta Orgánica, es un máximo de 15 años, y esto creo que está muy claro. Y bueno, yo no tengo compromiso con ningún privado, no tengo compromiso con nadie como para no votar de lo que dice la Carta Orgánica, lo que dice la normativa. Hace un año atrás pasó lo mismo con el señor Inderman de la Cuarta, y no tuvieron ningún tipo de contemplación y lo sacaron como rata por tirante, como quien dice, ¿no? Bueno, y ahora en la misma situación lo quieren dejar un año más o lo quieren prorrogar no sé cuántos años más. Bueno, parece que tenemos que tener el mismo criterio y vuelvo a decir, esto no es nada contra el concesionario, que si hay una licitación se puede presentar nuevamente. Claro. Pero hay que respetar, y en esto también es una propuesta de gobierno, tener transparencia en todos los actos. Porque si uno no los pone, hay concejales que no quiere saber que no quiere que la gente sepa cómo votan. Claro. Uno es un representante del pueblo. ¿Cómo la gente no va a saber cómo votó en algún tema? Me parece que eso es lo fundamental. O es lo ilógico. Es ilógico. Claro. En este caso, respecto al tema de San Antonio, San Antonio tiene un problema muy grave, que es el tema de la falta de educación con respecto al mantenimiento con la basura. Algunos tienen idea de planta reciclado, otros tienen planta de separación de residuos, o sea, todos vienen con ideas nuevas. Ha habido un proyecto que quedó trunco, que es el tema del GIRSU, que después no se avanzó, y tampoco se avanzó en reacondicionar el tema del basural. O sea, el basural está hace 50 años, 30 años, 40 años de la misma manera. Y más el entorno, porque la gente ya directamente tira en cualquier lado, ¿no? Vos hablabas de guardas ambientales. Sí, creo que en cuanto al tratamiento de la basura, lo que es claro es que no se puede seguir teniendo un basural a cielo abierto. También creo que hay algo que es positivo, que se han empezado a ver emprendimientos privados relacionados con el tema de la basura. Por eso te decía de que nosotros no estamos cerrados a la inversión privada en ninguno de los temas. Creo que la basura es algo que puede generar ganancia, de hecho. Y me parece que pasa por ahí el camino de tener una planta de procesamiento propia, de separación. Hay que hacer una inversión importante, que es un alambrado, hay que hacer un galpón, una cinta transportadora. Si hay algún privado dispuesto a hacerlo, que creo que los puede haber, vamos a avanzar en ese tema. Hay empresas que se dedican a eso. Tendrán el apoyo. Me parece que el Estado municipal, vuelvo a decir lo mismo, si esperamos que el Estado tenga 7, 10 millones de pesos para hacerlo, que es lo que tendría que hacerlo, hoy por hoy el Estado para lo único que tiene es para pagar los sueldos, es decir, juntás plata para pagar los sueldos y al otro día tenés que empezar a juntar para volver a pagar los sueldos el mes que viene. Lamentablemente esa es la situación del municipio hoy por hoy. Si le decimos que vamos a hacer otra cosa en cuanto a esto, y le estaríamos mintiendo a la gente. Entonces me parece, esto puede ser redituable, puede generar ganancia, puede generar fuentes de trabajo en el manejo de la basura. A mí me gustaría realmente avanzar en un esquema de una planta de procesamiento que genere recursos. He hablado con algunos emprendedores que están dispuestos a hacerlo. Bueno, lo apoyaremos. Y el tema de los basurales clandestinos va un poco con lo que dijimos antes, esto de la guardia ambiental permanente. Te doy un ejemplo. Vos salís a caminar por las grutas, por el camino de circunvalación. Ves a alguien tirando basura. No tenés un número a dónde denunciar. Por eso cuando decimos de un municipio de 24 horas es de tener un 0800 que funcione las 24 horas de forma permanente. Bueno, que el vecino que vaya, también mire... Están las aplicaciones de celular. Exactamente. También se pueden utilizar aplicaciones. También se pueden hacer... me parece que bueno, son todas propuestas de tener una participación más activa del Estado municipal, que es lo que solicita la gente.
Claro. Ahora te llevo a un tema controvertido que fue el tema de tierras, el tema de ocupaciones en las grutas. Yo ayer volví a pasar otra vez, digo, wow, cómo ha crecido de nuevo en Lomita del Jaguar y la otra zona. Es que agresión en materia de viviendas precarias, ¿no? No sé si hay agresión en cantidad de gente, pero se han levantado unas viviendas precarias que el primer viento de 100 kilómetros lo hace volar todo. ¿Cómo atacar esa circunstancia que está ocurriendo ahora en estos días? Que también tiene un poco de crisis económica actual. Mira, creo que hay de todo con el tema de las tomas. Hay gente que realmente tiene necesidad, Sí. por lo que vos decís, que hay una situación económica que es acuciante. Sí, sí. Conozco unos vivos empresarios de la gruta que agarraron una esquina. Bueno, hay por eso, hay otros también, gente que viene de otros lugares, bueno, hay de todo un poco. La realidad es que eso pasa por la ausencia que ha tenido el Estado en esto que decimos, de incluso tener una política activa de tierras en cuanto a la recuperación de lotes. Esto también es cierto. Por eso me parece lo fundamental es tener primero una política activa desde el área de tierras municipales, desde el área de planificación. ¿Qué significa? Bueno, controlar el vencimiento de plazos, que realmente si hay alguien que tuvo un terreno, lo tuvo 4 años abandonado, o se fue incluso, bueno, que se recupere para el Estado municipal y se pueda otorgar a otro vecino. También yo digo esto siempre, ¿no? Las grutas, por ejemplo, del 2016 para acá, nosotros desde el Consejo Deliberante nos han mandado para aprobar no más de 6-7 terrenos en 3 años. Es muy poco. Muy poco. Con una política, y vos vas a las grutas y verás baldíos por todos lados, de que están abandonados de hace años. No, yo incluso en la manzana de mi casa hay tres que adquirieron y se fueron. Uno fue a Villa Jacobás y el otro La Pampa y así. Bueno, entonces me parece que la forma, si uno tiene una política activa de ir recuperando, de tener, de poder volver a reotorgar 4 o 5 lotes por mes, bueno, eso hubiese descomprimido bastante la situación. Y hay otra parte que tiene que ver con lo social, que quizás no le solucionás nada a la gente con un terreno, digamos. No. Hay situaciones sociales de que te dicen, mira, no puedo pagar un alquiler. Y bueno, quizás la solución sea por un subsidio, conseguirle un espacio donde pueda vivir y no por darle un terreno. Me parece que eso también habla de una falta de ausencia municipal en ese sentido de tener situaciones para la emergencia. Obviamente que hay un desborde, esto es claro. Estoy de acuerdo con vos que hay una situación social que obviamente no es la de años anteriores, pero la forma de solucionarlo me parece que pasa por ese lado y también evitar la especulación. Para eso, dentro de lo que proponemos de las modificaciones, es la publicidad y un periodo de impugnación para cada terreno que se otorgue. Es decir, que como pasa con las viviendas, cuando el municipio otorga un terreno, se abre un plazo de impugnación, que la gente pueda puede decir, no, a esta persona no le corresponde por tal y tal motivo. También eliminar el certificado de prioridad, que ¿viste? Se lo perjudican a alguien, y ese alguien después se lo cede a otro. No, que vuelva al municipio si no lo quiere el terreno. Me parece, bueno, esa es la forma de generar una política más activa, y obviamente lo que te decía, ¿no? Hoy por hoy creo que la prioridad en la obra pública es tratar de lograr urbanizaciones para los sectores sociales más desfavorecidos. Acá una vecina me dice, eso de esperar de Nación, ya pasó con el Promea, que se llevaban parte que le correspondía al barrio Seferino, por ejemplo, el asfalto, parquización, talleres, más para el sur. Eso es lo que me pregunta. Acá otro me dice, bueno, el parador de Hildeman estuvo 3 años más. Bueno, dice, con esta economía Papá Noel no va a llegar de Nación. Son cosas que me van... Sí, creo que eso es algo, como te decía, de la diferencia fundamental que por ahí escuchamos de otros candidatos, ¿no? Que nosotros no nos vamos a quedar esperando de Nación. Primero porque no es que no necesitemos, obviamente, que si viene una obra posible, la vamos a gestionar. Nosotros también pertenecemos al espacio político de Fernández Fernández, así que los contactos también están y obviamente... Sí, no, a Fernández Fernández le van a entregar una olla hirviendo a punto de... una olla en ebullición a punto de
explotar, diríamos, ¿no? O sea, va a tener un año difícil. Va a ser un año complicado. Creo que no va a ser tan sencillo. Pero sí, lo que tenemos es esta potencialidad y hay que ponerla en valor. Claro. No tenemos que quedarnos con esperar algo de otro lado. Si tenemos los recursos, si tenemos inversión privada dispuesta a venir, si eso nos va a permitir generar dinero para obras públicas y para redistribuirlo en nuestra sociedad, bienvenido sea. ¿Cuál era el número de tu boleta? La número 651. Creo que vamos a estar a lo último o a lo primero, depende de cómo se ubique la mesa, ¿no? Claro. Porque, así que bueno, y como siempre vamos a llegar a cada vecino con nuestra propuesta y si tiene dudas de cómo cortar, ya vamos a ir con el voto armado, que ese voto es el que va a meter en la urna. La semana que viene te voy a convocar con tu primera candidata a concejal Bueno. para el espacio antes de las elecciones. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Vamos a la